Entonces, nuevamente tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a iniciar con el desarrollo, la explicación de cada uno de los contenidos o unidades temáticas correspondientes a esta clase del día jueves. Vamos a hacer a modo de nivelación en función a los estudiantes que estuvieron en clases semipresenciales y los estudiantes que se encontraban contenidos más adelantados de las clases virtuales. Vamos a hacer durante esta clase y la siguiente un proceso de nivelación académica de los contenidos y las unidades temáticas que estamos desarrollando para que ya la siguiente semana partamos con contenidos nuevos y que de alguna forma nos permita terminar con este proceso denominado como, o la explicación de este momento histórico denominado como la Edad Moderna. Y eso, ustedes tienen que realizar un conjunto de punteo de ideas a modo, bueno, en su cuaderno que va a servir como trabajo de aula. Iniciamos entonces con la Edad Moderna. El momento histórico que nosotros estamos desarrollando durante esta clase se denomina como la Edad Moderna. La Edad Moderna es un momento histórico que inicia en el siglo XV y termina el siglo XVIII. 3 siglos de desarrollo de la denominada Edad Moderna, ¿no? La Edad Moderna es uno de los momentos históricos de la cronología universal que viene posterior a la Edad Media. Recordemos que la cronología universal se divide en 5 momentos históricos claramente definidos. El primer momento histórico de la edad, bueno, de la historia o cronología universal es la prehistoria. El segundo es la Edad Antigua. El tercero, la Edad Media. El cuarto, la Edad Moderna. Y finalmente, en la actualidad nos encontramos en la Edad Contemporánea. Se supone que en cursos inferiores, en primero, en segundo, en tercero, hasta cuarto, ustedes han desarrollado todas las características de los anteriores momentos históricos antes de la Edad Moderna, es decir, el periodo prehistórico, la Edad Antigua, la Edad Media. Sin embargo, a modo de nivelación, que es lo que se ha realizado inicialmente durante esta gestión, nosotros hemos desarrollado y hemos descrito las características fundamentales del anterior momento histórico antes de la Edad Moderna, que fue la Edad Media. Hemos hecho una recapitulación de los movimientos históricos desarrollados durante la Edad Media. Asimismo, hemos hecho una explicación de cuándo inicia, cuándo termina, con qué hechos históricos y con qué hechos históricos y en qué años termina e inicia la Edad Media. Así también hemos hecho una explicación de las características que tienen que ver con los imperios que se desarrollaron durante la Edad Media, tanto el imperio bizantino, el imperio árabe y el imperio carolingio. Estos 3 imperios se desarrollaron durante la Edad Media y al final la Edad Media termina o concluye con la caída de uno de estos imperios, el imperio bizantino de 1453. Es decir, que termina la Edad Media y se da inicio a la edad denominada como moderna. Entonces, este momento histórico denominado como la Edad Moderna es el que nosotros estamos desarrollando, estamos explicando y que de alguna forma nos va a servir para conocer este periodo histórico. Y al año, en sexto de secundaria, vamos a desarrollar todas las características relacionadas con la edad contemporánea, el último momento histórico de la cronología universal. Entonces, en esta oportunidad o durante este grado académico, vamos a desarrollar la edad moderna. Terminamos la edad moderna y nos adentramos a la descripción de la historia americana. Es decir, vamos a recapitular las características fundamentales de la historia americana en función
a los periodos precolombinos, el periodo colonial, el periodo de independencias y finalmente el periodo republicano, ¿no? Esos 4 momentos históricos en América. Y por último, para terminar historia para el grado quinto de secundaria, vamos a hacer una descripción de la historia boliviana, es decir, desde la fundación de nuestro país, 1825, hasta, vamos a llegar hasta el año 1933, tendríamos que llegar, año en el que se da inicio a la Guerra del Chaco y a la finalización de la Guerra del Chaco también, 1935. Hasta ese año tendríamos nosotros que concluir en historia boliviana en este grado. Y finalmente vamos a hacer relación a algunos contenidos de educación cívica y geografía. Entonces, estamos retrasados porque tenemos mucho que avanzar y mucho que comprender, analizar y que ustedes comprendan cada una de estas unidades temáticas, por lo que es fundamental la presencia de todos ustedes durante estas clases y adecuarnos de alguna manera a este momento histórico que estamos viviendo. Por muy negativo que sea esta época, ¿no? Es un momento histórico que seguramente lo van a estudiar y lo van a analizar en otro momento histórico posterior o en otro contexto donde ustedes ya sean mayores de edad, empiecen a crecer, a ser mayores y finalmente ancianos y sus hijos, sus nietos van a conocer este momento histórico que fue el COVID-2019 y los cambios sociales, económicos y políticos que trajo consigo esta pandemia ya denominada como el COVID-2019. Lo van a estudiar en algún momento histórico y ustedes forman parte de estas clases y estos momentos. Entonces, vamos a hacer mención a lo que es estas características históricas. Ahora, el momento histórico es la Edad Moderna. Inicia el siglo XV, termina el siglo XVI, eso lo hemos mencionado. El siglo XV, la Edad Moderna, empieza con 4 hechos históricos en particular, ¿no? Si bien la historia no es algo que se puede definir precisamente y ser precisos y decir, este año con este hecho histórico inicia este momento denominado como la Edad Moderna. No, se toma como referencias a un conjunto de cambios desarrollados y suscitados en esta época, el siglo XV, para dar inicio a lo que se denomina como la Edad Moderna. En conclusión, la Edad Moderna es aquel momento histórico que inicia con la caída del Imperio Bizantino en 1453 o también inicia la Edad Moderna con el descubrimiento de América de 1492 o 1440, la invención de la imprenta de Gutenberg. Y este hecho es fundamental, la invención de la imprenta de Gutenberg, considerando de que ahora los textos o el conocimiento que va a ser creado durante la Edad Moderna y que de alguna forma los pocos conocimientos que fueron creados durante la Edad Media y el conocimiento creado durante la Edad Antigua van a ser conocidos por una mayor parte de la población. Si no hay textos escritos y si no hay acceso a estos textos o al conocimiento adquirido en la Edad Antigua, en la Edad Media y durante la Edad Moderna, muy pocas personas pueden conocer el conocimiento o las características que va a tener este momento histórico. Por eso, la imprenta juega un rol fundamental durante este periodo histórico, porque todo el conocimiento que va a ser recopilado en edades anteriores y el conocimiento que se va a desarrollar durante la Edad Moderna van a ser sacados copias, copias y más copias y van a ser distribuidos a la población. La población va a empezar a conocer estas ideas, estos conocimientos y va a servir como un medio de difusión
de pensamientos tales como el humanismo, tales como el Renacimiento, tales como la Ilustración, la Enciclopedia o las teorías contractuales. Estos pensamientos, entonces, van a ser difundidos gracias a la imprenta. Y también 1440, por eso, juega un hecho histórico que da inicio a la Edad Moderna. Finalmente, la Edad Moderna se toma como referencia para el inicio de la Edad Moderna a la culminación de la Guerra de los 100 Años, que se desarrolló en Europa entre 1333 y 1453, que en realidad fue una guerra que duró 116 años y no así solo 10 años. Entonces, este hecho, la culminación de esta guerra entre los reinos de Inglaterra y el reino francés, va a servir como referencia también para el inicio de la modernidad. Y finalmente, vamos a concluir diciendo de que la Edad Moderna es aquel momento histórico que termina o concluye primero con la Revolución Francesa de 1789 y la independencia de los Estados Unidos de 1776. Y por último, 1810, que se va a dar inicio al proceso de independencia de las distintas colonias latinoamericanas. En conclusión, las ideas que van a surgir contrarias al antiguo régimen, es decir, al poder absoluto del monarca, al poder absoluto del rey, a las características mercantilistas desde la lógica económica, a lo que corresponde al sistema de clases sociales durante la Edad Moderna, que es un sistema clasista, donde la población se las clasificaba y se las dividía en estamentos sociales, va a ser el motivo en el que van a estar en contra de todo este sistema llamado como el antiguo régimen y van a hacer empezar un conjunto de levantamientos, revoluciones en Francia que va a dar inicio a la Revolución Francesa y ese hecho histórico marcará el fin de la Edad Moderna. Por eso, durante todas estas clases, tanto en semipresenciales como en virtuales, hemos hecho una explicación de todas las características políticas, económicas, sociales, religiosas, culturales que se van a dar durante la Edad Moderna. Tenemos que conocer todas estas características porque precisamente en contra de todo esto era o se dio por esta causa la Revolución Francesa, que marca el inicio a nuestra era histórica, la Edad contemporánea. La Edad Moderna, entonces, es un periodo histórico donde se van a desarrollar estas características históricas, desde el ámbito político-ideológico, desde lo político-administrativo, desde lo económico, desde lo geográfico y desde lo cultural. Todos estos cambios y características que ahorita voy a resumir y que luego lo vamos a detallar, sí son características que se dio o que se desarrolló durante la modernidad o la edad moderna. Desde lo político ideológico, durante la edad moderna, surgieron movimientos ideológicos, culturales, filosóficos, tales como el humanismo, el Renacimiento, la Ilustración y la Enciclopedia. El humanismo, un movimiento de tipo filosófico, literario y del conocimiento en general. Es decir, que van a cambiar el forma o la forma de pensar que se tuvo durante la Edad Media en relación al ser humano. ¿Quién es el poseedor del conocimiento para en el periodo medieval? Dios. Dios es el centro del conocimiento y el centro del universo. Dios es el todo durante el periodo medieval, el poseedor del conocimiento. Cualquier respuesta la encontramos en las Sagradas Escrituras, lo encontramos en las enseñanzas y del dogma de la iglesia, lo encontramos en lo que la iglesia nos menciona, todo lo relacionado a cualquier cuestionante o pregunta. Pero
Esa idea va a cambiar durante el movimiento humanista, considerando de que ahora se pone en un primer plano o peldaño al ser humano. El ser humano es el que tiene el poseedor o es el poseedor del conocimiento, es el poseedor del centro del universo y vamos a poner al hombre por encima de todo. El hombre es capaz de pensar, el hombre es capaz de razonar, el hombre es capaz de crear conocimiento, es capaz de generar ciencia. Por eso se va a dar inicio a esta forma de pensar donde al hombre y al ser humano lo vamos a poner en un primer peldaño con el movimiento humanista. El renacimiento es una característica o un cambio cultural en Europa durante la Edad Moderna. Un cambio de tipo cultural porque vamos a retomar elementos artísticos culturales de los griegos y de los romanos, tales como la pintura, la escultura, la arquitectura, y vamos a generar nuevas características artísticas durante el periodo renacentista, el denominado arte del Renacimiento. La ilustración son todas aquellas ideas que van a ir en contra del poder absoluto del monarca. El rey no puede tener poderes absolutos y totalitarios. Tenemos que cuestionarnos de que si una persona, dicen los de la ilustración, la enciclopedia y las teorías contractuales, van a decir, nosotros tenemos que cuestionarnos de que solo una persona, ¿no? Solo una persona sea el poseedor del conocimiento, sea el poseedor, digo, el poseedor del poder del Estado o del imperio o de la monarquía o del reino, como quieran ustedes llamarlo. No podemos nosotros permitir que una persona primero gobierne, una persona, solo una persona haga leyes, solo una persona juzgue a los que incumplen la ley, una persona que grave los impuestos, que organice al Estado, que comande al Estado, que delegue funciones a funcionarios públicos o políticos. Entonces, el rey lo hace todo. Y estas ideas políticas van a surgir que son contrarias a el poder absoluto del rey, van a surgir durante este movimiento llamado como la ilustración y la enciclopedia. Entonces, características políticas, ideológicas, formas nuevas de pensar que surgen durante la Edad Moderna. Asimismo, desde el ámbito político-administrativo, cuando me refiero a este aspecto, hago referencia al ejercicio del poder que tiene una persona, ¿no? En este caso, la autoridad, que tiene poder coercitivo en un territorio, en un espacio geográfico, en un área geográfica. En este caso, el poder del rey que tiene sobre todo la monarquía o todo el imperio. ¿Cuál es la característica de las monarquías desde un punto de vista político durante la Edad Moderna? Primero, el surgimiento de las monarquías absolutas y totalitarias. Surgen entonces en la Edad Moderna el rey absoluto, el rey totalitario, el rey déspota, es decir, el rey que tiene poderes ilimitados. ¿Y por qué surge esto durante la Edad Moderna? Primero, si bien ya había o existía la figura del rey o del monarca en Europa, ya existía en la Edad Media, ya había monarcas o monarquías, pero el poder del rey, ¿no? Si bien era un poder casi centralizado. Es decir, que el rey en la edad medieval no tenía poderes casi totales, porque dentro del reino existieron otras estructuras de poder. Por ejemplo, el señor feudal. El señor feudal que gobernaba, era el que gobernaba en su feudo, tenía poderes casi como un rey en su feudo, obviamente.
Lo mismo, otra división del poder durante la Edad Media se dio en la figura de la Iglesia. La Iglesia también era una institución que tuvo o adquirió poder, más poder hasta que el propio rey. En conclusión, durante la Edad Media no existió poderes totales del rey. Ya había un rey, pero no tenía poderes totales y absolutos, porque dentro de su reino había otras estructuras de poder, los señores feudales y la iglesia. Sin embargo, esa situación va a cambiar durante la Edad Moderna. ¿Por qué? Porque el rey va a recibir apoyo tanto de los nobles, es decir, los señores feudales, va a recibir apoyo de los señores feudales, los nobles, y va a recibir apoyo también de la iglesia. El mismo papa va a apoyar al rey o monarca. Y con este apoyo de la nobleza, y de la iglesia, el rey va a adquirir poderes totales y absolutos. Y cuando el rey adquiere poderes totales, es la única institución política en el reino, el único, no hay más. Y por eso hace que surja en Europa o durante la Edad Moderna, surja las monarquías absolutas y totalitarias. Característica política. Desde el ámbito económico, ¿no? Desde el ámbito económico, durante la edad, durante la edad moderna va a surgir una característica muy importante o particular desde lo económico, y sus compañeros de virtuales eso ya lo saben porque han hecho un trabajo y ya lo hemos explicado en videos pasados. Y hemos dicho que desde lo político, durante la edad moderna va a surgir lo que se llamó o se denominó como el sistema mercantilista. Y a la finalización de la Edad Moderna se van a dar los primeros orígenes o el origen del sistema capitalista. Capitalista. Entonces, desde lo económico, ¿cuáles son las características de Europa durante la Edad Moderna? Primero, que existe o hay la presencia de un sistema mercantilista. Y un sistema mercantilista se caracteriza porque se piensa o hay el pensamiento de que un territorio, un estado es poderoso en la medida que acumule la mayor cantidad de minerales o tierras preciosas, tales como el oro, la plata. Entonces, hay que extraer la mayor cantidad de minerales. Y si no hay en nuestro territorio esos minerales, tenemos que buscar colonias. Colonias, territorios fuera de la monarquía, como lo que hizo España con América, como lo que hizo Inglaterra con Norteamérica, con Sudáfrica, con la India y con otros territorios en otros continentes. ¿No ve? Tenemos que buscar territorios donde nos permita primero invadirlo, colonizarlo y finalmente extraer sus recursos. Porque la lógica, la idea económica durante la Edad Moderna es que mientras más minerales exista o acumule el rey, más poderoso será la monarquía. Sistema mercantilista. Y otra característica del mercantilismo va en función a lo que es la industria local. Tenemos que proteger a la industria local, decían los mercantilistas, porque debemos hacer que la industria se vaya desarrollando. Y obviamente tenemos que evitar que ingresen nuevos productos de otras monarquías, de otros territorios, porque para que nuestros productos que nuestras industrias generan o fabrican sean consumidas. Eso desde la lógica mercantilista. Desde lo geográfico, en esta parte, desde lo geográfico, en la Edad Moderna se va a dar un aumento de la población desde un punto de vista demográfico, es decir, que va a aumentar la población porque ya se está dejando de lado primero algunas pestes, como la peste bubónica o la peste negra,
que azotó Europa durante la Edad Media. Entonces, esa peste en la Edad Media hizo de que muchas personas mueran producto de esa pandemia, la pandemia de la peste negra, lo mismo que sucede en la actualidad. Por eso la historia es cíclica y generalmente se va a repetir en algún otro momento histórico. Entonces, ya estamos dejando de lado la peste negra. Existe una relativa paz en Europa porque ya no hay muchas guerras como las que existieron antes con las civilizaciones o imperios anteriormente. Entonces, hay mayor aumento de la producción en Europa, de la producción de alimentos. Entonces, la población está aumentando en número. Y desde un punto de vista geográfico se va a dar un hecho denominado como la era de los descubrimientos, es decir, que van a empezar las distintas monarquías europeas, Inglaterra, España y Francia principalmente, van a empezar una lucha y una búsqueda de nuevos territorios, nuevos lugares para poder ellos de alguna forma eh, buscar invadir el territorio, conquistarlos, colonizarlos y extraer sus riquezas. Y esta lucha constante de búsqueda de nuevas colonias va a entrar en la carrera Inglaterra. Va a llegar hasta muchos lugares en África, en especial hasta Sudáfrica. Lo mismo en Asia llegará hasta la India y en Oceanía hasta Australia y Nueva Zelanda, que van a ser colonias inglesas. Por eso empieza una lucha de búsqueda de colonias para poder someterlos, invadirlos, colonizarlos y finalmente extraer sus riquezas. Y finalmente, desde lo cultural y artístico se va a dar la reforma de la iglesia, desde la religión. Y eso también lo hemos explicado con sus compañeros de virtual cuando decíamos que durante la Edad Moderna se va a dar el movimiento reformista de la iglesia. La iglesia va a entrar en un proceso de corrupción, corrupción producto de la venta de cargos eclesiásticos, corrupción en cuanto a la venta de indulgencias. La iglesia se va a olvidar de sus verdaderos objetivos, sus objetivos que van relacionados en función a lo que es la predicación de las enseñanzas o la palabra de Jesús y de Dios, el amor y el respeto hacia los demás, el apoyo y el amor hacia el prójimo. Esos que son objetivos de la iglesia van a ser como que olvidados porque la iglesia se está inmiscuyendo en cuestiones políticas, porque les he dicho, está apoyando al rey, al monarca, y el rey o monarca, porque está siendo apoyado por la iglesia, va a pedir favores también a la iglesia, les va a decir, deme un carguito de cardenal, de obispo, de arzobispo para mi hijo, para mi sobrino, porque de alguna forma todavía la figura de la iglesia católica es una figura que tiene poder durante la Edad Moderna. Sin embargo, cuando la iglesia entra en un proceso de reforma y motivados por o iniciados por Martín Lutero con sus 97 tesis, van a dar una división a la iglesia. Se van a alejar de la iglesia y van a formar nuevas iglesias. Y el surgimiento de las denominadas iglesias luteranas, es Martín Lutero, la iglesia calvinista, cuya figura es Juan Calvino, y por último la iglesia anglicana, cuya figura es Enrique VIII, rey de Inglaterra. Entonces, en conclusión y para cuestiones evaluativas, ¿quién es o quiénes son los representantes de la reforma de la iglesia? Tenemos a Martín Lutero con su iglesia luterana, a Juan Calvino con su iglesia calvinista
Y por último, Enrique VIII con la Iglesia Anglicana. Son representantes y exponentes de la reforma de la Iglesia. Y este movimiento de reforma de la Iglesia y posteriormente de la contrarreforma de la Iglesia se dará durante la Edad Moderna. Eso en cuanto a una introducción a todas las características políticas, económicas, sociales, cuándo inicia, cuándo termina y qué hechos dieron lugar a o durante la Edad Moderna. Lo hemos ido explicando en esta primera parte. Y es así que ahora nosotros vamos a explicar cada una de estas características, qué es lo que estamos realizando durante estas sesiones de clases. En los videos que les he compartido en el grupo está la explicación de cada una de estas partes que lo pueden ver. Sin embargo, también esta clase que estamos nosotros desarrollando en esta oportunidad, vamos a subirlo en un canal de YouTube y les voy a compartir el enlace para que puedan de alguna forma ustedes poder verlo las veces que sea necesario y que de alguna forma puedan comprender el contenido de la Edad Moderna. Vamos a iniciar, por tanto, a describir las características del primer movimiento de tipo ideológico y político que se dio durante la Edad Moderna. Y este es el humanismo. El humanismo es un movimiento filosófico, literario y del conocimiento en general surgido en Florencia, Italia, entre el siglo XIV y el siglo XVI. Es decir, que va a surgir como un movimiento que tiene como objetivo principal el recuperar los conocimientos clásicos de los griegos y de los romanos y que se permita recuperar esos conocimientos alcanzados por estas civilizaciones antiguas y poder continuar con el conocimiento en general. Es decir, generar un nuevo mundo, un nuevo ser humano en función al conocimiento. El humanismo es esto, una recuperación para cuestiones del examen. El humanismo es una recuperación del conocimiento y de la filosofía griega y romana. ¿Para qué? Porque ese conocimiento alcanzado por los griegos y por los romanos no fue continuado durante la Edad Media, ya que de alguna forma fue olvidado. Entonces, tenemos que recuperar lo que han avanzado con relación a la medicina, a la filosofía, a la literatura, a las artes, del conocimiento en general, lo que se ha avanzado durante la Edad Antigua, nosotros tenemos que recuperar ese conocimiento y tenemos que en base a ello continuar con el conocimiento. Ese es el objetivo del humanismo, recuperar el conocimiento clásico de los griegos y de los romanos, y cuyo objeto de estudio, es decir, a quién estudia el movimiento humanista, es al ser humano. El hombre, el ser humano capaz de pensar, capaz de razonar, capaz de crear conocimiento, capaz de generar ciencia. Ese ser humano es a quien tenemos que estudiar en el movimiento humanista, que ya les he dicho, tiene como objetivo principal recuperar el conocimiento clásico de los griegos y de los romanos. Y por último, vamos a hacer o hemos hecho, porque estamos solo resumiendo todo, hemos hecho una diferenciación entre estos dos pensamientos, entre el pensamiento desarrollado en la Edad Media y el pensamiento desarrollado durante la Edad Moderna. Hemos hecho una diferenciación. ¿Cómo se diferencia para que nosotros podamos comprender el movimiento humanista?
Y entonces diremos que durante la Edad Media existe la idea o la figura teocéntrica, por eso el teocentrismo, de que el único poseedor, el centro del universo y del conocimiento en general es Dios. Dios es el único que tiene el conocimiento, el centro de todo lo que gira alrededor del universo y del planeta, y todas las respuestas la encontramos en lo que nos enseña la iglesia, en los dogmas de la iglesia y en la Biblia. Lo encontramos. Eso desde la visión del conocimiento que se tuvo durante la Edad Media. Pero ese pensamiento va a cambiar en el movimiento humanista porque va a surgir esta idea antropocéntrica, por eso el antropocentrismo, esta idea antropocéntrica de que el centro del conocimiento y el universo es el hombre, el ser humano. Y estoy aclarando, cuando digo hombre, no me estoy refiriendo al género masculino o femenino, me estoy refiriendo a la especie humana, a la especie, bueno, del ser humano. Por eso digo hombre, ¿no? No es porque sea solo los varones. Eso es género. Estoy hablando de la especie. Entonces, el hombre es el capaz del único que posee el conocimiento de poder crear conocimiento y generar ciencia desde una lógica antropocéntrica. Y el antropocentrismo, por eso, centra el conocimiento y el universo bajo la figura del ser humano o del hombre. Desde la lógica de la Edad Media, la fe es más importante que la razón. Entonces, se toma más énfasis en la fe que en la razón. Una persona enferma o se va a enfermar. Entonces, desde la lógica teocéntrica medieval, te vas a sanar por la fe. Si tienes fe en que Dios te va a curar, te vas a sanar. Pero si no tienes fe, ni modo, te verás con Él después. ¿No ve? Porque vas a morir. Entonces, la fe es más importante que la razón. En el caso del movimiento humanista durante la Edad Moderna, la razón es más importante que la fe. Por tanto, bajo esa lógica y bajo ese entendido, nosotros decimos que a partir de la razón, nosotros podemos encontrar respuestas, podemos crear ciencia y conocimiento. Y siguiendo la lógica del ejemplo anterior, si alguien enferma en función al pensamiento y a la fe de los seres humanos o del hombre, nosotros vamos a ser capaces de investigar, de generar conocimiento, de poder crear una cura que me permita sobrellevar la enfermedad y no solo esperar que por obra y gracia del Espíritu Santo yo me pueda curar, ¿no ve? Entonces tengo que buscar alternativas en función a la razón y a la fe. Digo, a la razón y al conocimiento, pero también a la fe. Entonces, segunda diferencia. Tercera diferencia. Durante la Edad Media existe un olvido del conocimiento clásico de los griegos y de los romanos. Es decir, que no va a continuarse el conocimiento alcanzado que tuvieron los griegos en medicina, porque los griegos y los que estudian medicina eso lo saben, ¿dónde se inicia el conocimiento de la medicina? En Grecia. Entonces, los griegos ya tuvieron avances en medicina, ya tuvieron avances en astronomía, tuvieron avances en política con su democracia y tuvieron avances también los romanos en aspectos jurídicos. Entonces, ese conocimiento debió haberse continuado durante la Edad Media, pero no se dio la continuación, porque finalmente la iglesia consideraba a los griegos como unos herejes, unos ateos, porque recordemos que los griegos eran politeístas, creían en un conjunto de dioses en su mitología griega, en Hades, en Ares, en Atenas, en Perseo, en tantos dioses producto de su filosofía
de la filosofía griega, se creían estos y los de la iglesia medieval decían, no, pues ¿cómo vamos a tomar continuar el conocimiento de los griegos? ¿No ve? Entonces, esos conocimientos que llegaron a un cierto grado del conocimiento fue retomado durante la Edad Moderna, por eso existió una atracción por el conocimiento clásico, en especial la filosofía y la jurisprudencia romana. Retomaremos y continuaremos con el conocimiento. Y por último, existió durante la Edad Media un cierto tipo de fanatismo religioso que se tradujo principalmente en esta cuestión de que aquellos que estaban en contra de lo que la iglesia enseñaba iban a ser castigados. Y surge con ello instituciones como la Santa Inquisición, en el que las personas que iban en contra de lo que la iglesia enseña, ¿no ve? O el dogma de la iglesia enseña, tenemos que castigarlos. Hasta que se retracte, tenemos que castigarlos. Por eso, un fanatismo religioso. Y por último, se promovió durante la Edad Moderna la literatura clásica de los griegos y de los romanos, es decir, que todo el conocimiento que se desarrolló de estos griegos y romanos que estaba escrito en griego o en latín fue traducido a otros idiomas, a otros idiomas como el italiano, el francés, el español, el inglés, fue traducido para que la población pueda conocer este conocimiento. Entonces, el movimiento humanista propio a inicios de la Edad Moderna. Estamos, hemos dicho, retomando los conocimientos que ya hemos aprendido en clases